Bueno, continuamos dando seguimiento al trabajo que está haciendo la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público en sentido general para investigar las razones por las que hubo no solamente una inacción para proteger a la joven Anibel González, sino porque el Ministerio Público y los jueces que conocieron en audiencia un supuesto acuerdo favorecieron la salida de prisión de Yasmín Oscar Fernández Esteves, alias Ray, lo que le permitió a este hombre cumplir con su cometido, que era asesinar a su expareja, esta joven Anibel González, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Una lucha que debemos librar todos los dominicanos y dominicanas, una lucha a la que tenemos que prestarle atención porque revela esta situación, no solamente los amplios niveles de desigualdad que existen en la mentalidad de algunos hombres con relación a sus parejas y a sus exparejas, esa condición incluso a nivel emocional que les impide entender que una relación puede concluir, hace que se coloque en una condición de muchísima vulnerabilidad a mujeres de la República Dominicana, algunas de las cuales terminan muertas, y las cifras de feminicidios en la República Dominicana siguen siendo elevadas año por año, pese a los grandes esfuerzos que hacen diferentes sectores de nuestro país. Y la actuación del Ministerio Público en esta ocasión, sobre todo, hablar de la actuación de la encargada del departamento precisamente de protección a las mujeres víctimas de agresión en San Pedro de Macorís, que es la persona que firma y que apoya el acuerdo, es lo que hace que todo el mundo tiemble en este momento. Y por eso es importante que se profundice la investigación que está haciendo la Inspectoría del Ministerio Público, en este caso encabezada por Bolívar Sánchez, y el interés que han demostrado diferentes profesionales del área que están vinculados con los esfuerzos que se hacen para disminuir la violencia hacia la mujer. Por eso, de entrada, quiero solicitarles que si no vieron la entrevista que hicimos ayer al doctor Luis Vergés, psicólogo, que además es la persona que dirige el Centro de Intervención Conductual para Hombres de la República Dominicana, que accedan a esa entrevista en nuestra página de YouTube, porque sería importante que aprendan todo lo que nosotros escuchamos en el día de ayer en la voz del doctor Luis Vergés. Hoy se dan a conocer nuevas informaciones relacionadas con este caso. La Inspectoría del Ministerio Público ha decidido no solamente investigar al fiscal Pedro Núñez, que es el fiscal titular de San Pedro de Macorís, que ha sido suspendido de sus funciones mientras se investiga el caso. También suspendió a la fiscal encargada de los asuntos de protección a la mujer, y lo que se ha determinado a través del Consejo Superior del Ministerio Público es designar como fiscal titular interina en San Pedro de Macorís a Antonia Idalia Jiménez Esteves, en sustitución de Pedro Núñez, insisto, de manera interina, porque el caso está bajo investigación hasta que se determine si hubo algún tipo de participación irregular por parte de este fiscal. De igual forma, a través de un comunicado de prensa se dijo que esta magistrada se desempeñaba como procuradora fiscal en la jurisdicción de Santiago, en el área del Departamento de Captura de Prófugos Rebeldes y Condenados. Así que las autoridades ya han colocado un fiscal titular interino en San Pedro de Macorís, mientras que aún no se determina quién podría sustituir a la encargada del Departamento de Protección a las víctimas de violencia de género en esta demarcación. Pero la Inspectoría del Ministerio Público ha informado que no solo investiga a los fiscales, se ha decidido hacer una investigación también de los jueces que participaron. Cuando me refería a la fiscal, me refería a Margarita Hernández Morales, que también fue suspendida junto al fiscal Pedro Núñez Jiménez. Margarita Hernández Morales es la fiscal que estaba a cargo de la unidad de atención integral a las víctimas de violencia de género. No es la que tenemos en pantalla. La que tenemos en pantalla es la interina. Y
Tampoco es la que tenemos en pantalla. Ok, gracias. La fiscal Margarita Hernández Morales, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia, es la fiscal que firmó el acuerdo con el agresor, con Yasmín Fernández. Era la encargada del Departamento de Protección a estas mujeres y estuvo de acuerdo con la salida de un hombre que había intentado asesinar a una mujer. Y no solamente se cambió la tipificación del delito por el cual fue sometido a la justicia, sino que estuvo de acuerdo con que saliera de prisión tan solo 1 año y medio después de haber atentado contra la vida de esta mujer y sin haber pasado por un proceso de reforma, de intervención, de acompañamiento a través de los especialistas que determinaran bajo qué condiciones, en términos psicológicos, este hombre iba a ser sacado a la calle. Y se le otorgó una prisión suspendida por 3 años y medio, bajo la condición de que él no se le iba a acercar más a esta mujer. Y en breve vamos a ver la situación por la que Anibel estuvo pasando durante todos estos meses. En adición a ello, la Inspectoría del Ministerio Público ha informado que están investigando a los jueces Juan de la Cruz Rijo Guílamo, Aidelisa Ramírez Enríquez y Catherine Santana Mejía, que el pasado 6 de febrero estuvieron avalando el acuerdo hecho por el Ministerio Público. Se trata del tribunal colegiado que no solamente no suspendió la audiencia cuando la fiscal Luz Aurora Almonte, la fiscal adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas y quien estaba a cargo de este caso, elevó la alarma indicando que ella no conocía el acuerdo del que se estaba hablando en la audiencia, se retiró de la audiencia y este tribunal, en vez de aplazar el conocimiento de este caso, decidió hacer una suspensión temporal por unas cuantas horas a la espera de que se hubiera estrado entonces la fiscal que estaba a cargo de este departamento, Margarita Hernández Morales. Perdón, por esa razón, disculpen, el Ministerio Público ha decidido investigar el porqué de las actuaciones de estos jueces, debido a que un conjunto importante de especialistas en nuestro país han alertado, indicando que la pena para este ciudadano, Yasmín Fernández, nunca debió ser menor a 30 años, que había circunstancias que agravaban su condición como imputado, bueno, y como una persona que definitivamente incluso admitió los hechos ante el propio tribunal, que no se podía comprender cómo el tribunal estuvo de acuerdo con admitir este acuerdo, valga la redundancia, este documento que no había sido firmado por la víctima y sin haber escuchado a los representantes de la víctima con relación a este caso. El periódico Listín Diario reproduce hoy unos mensajes que dio a conocer inicialmente la periodista Edith Febles y se convirtió en la fuente de este periódico que queremos compartirlos con ustedes. Si ustedes veían en pantalla el titular que le ha colocado el periodista Dalton Herrera, el tormentoso infierno que vivió Anibel, descrito por ella misma. Y la verdad es que repasar estos mensajes que venimos conociendo desde principios de la semana nos hacen preguntarnos cómo es posible que las autoridades que estaban a cargo de proteger a esta mujer, con tantas evidencias en sus manos, no hicieron nada para garantizarle su vida y no hicieron nada para mantener a este hombre en prisión. Anibel mostraba a través de diferentes conversaciones con sus amistades y sus familiares el temor que sentía cuando se acercaba la fecha de la salida de este hombre de la cárcel. Nunca dejó de amenazarla. Pudo tener acceso a teléfonos móviles, pudo tener acceso a conferencias telefónicas para amenazarla de manera permanente. Y cuando salió de prisión, ella no tuvo tranquilidad ninguna. Según las conversaciones que se revelan en el día de hoy ya por escrito, ella le decía a una amiga, ese hombre cada día está más loco, realmente no creo que eso del nombramiento se dé. Se trata de la intención de ella de salir del país a través de la Cancillería de la República Dominicana. Recordemos que después de haber sufrido
este atentado contra su vida en el año 2017. Anibel, una joven profesional abogada, decidió continuar preparándose, haciendo cursos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en busca de salir de la República Dominicana como única vía para salvar su vida, entendiendo que marcar distancia con este hombre, distancia territorial, era lo único que le podía garantizar su permanencia. Ella dice que había hecho múltiples gestiones, envió cartas a la Presidencia de la República, planteó su tema ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En un momento pudo hacer una pasantía en la Embajada Dominicana en Washington, de ahí que la conoció el embajador José Tomás Pérez, y por eso su indignación cuando ocurrió esta tragedia. Terminada su pasantía, retornó al país. En las conversaciones que se revelan en el día de hoy, ella dice: ya francamente me cansé de insistir con eso, que es con lo de la salida del país. Eso me está paralizando. Me he concentrado solo en ese escape y me llegó la hora cero. Le dijo ella a una persona a través de su teléfono el 23 de mayo. Ella buscaba esa salida de manera desesperada. Dice: yo tengo fe, pero la verdad no muchas esperanzas, porque sigo en el mismo lugar y no hay nada seguro. Es lamentable. Quizás si yo no necesitara salir del país, ya lo habría conseguido. Y usted dirá, bueno, pero eso ella se lo decía a una amiga, ¿cómo esos trámites para que esto lo conocieran autoridades? ¿Qué pasaba con el Ministerio Público? No, es que ella también en múltiples ocasiones se acercó al Ministerio Público para demostrar que este hombre, que se había comprometido a ser un santo, que no se le iba a acercar. Ese era el acuerdo, señores. 3 años y medio de prisión suspendida a cambio de que no se le acercara, que no la amenazara, que él no le iba a topar. A eso se comprometió un hombre que además tenía un historial de abuso. Había registros de violencia de género antes de las puñaladas. Golpizas, maltrato, registrado por amigos o por personas que fueron testigos de esta situación. O sea, que no estamos hablando de una persona que un día tuvo una discusión, agarró, se salió de sus cabales y le entra a cuchilladas a su esposa. No, estamos hablando de una persona que venía con una conducta violenta desde hacía años. Y a esa persona es a la que se le concede la libertad a través de un acuerdo que presenta el Ministerio Público a través de la Unidad de Atención a Víctimas en San Pedro de Macorís, y que un conjunto de jueces avalan. Porque los jueces están ahí para decir si lo avalan o no el acuerdo. Decía el jurista Veras esta semana aquí, los jueces no son sellos gomígrafos. O ustedes van y le presentan un acuerdo y usted dice, bueno, muy bien. A nadie le llamó la atención lo que ahí se estaba presentando. ¿Por qué? Porque la fiscal de la Unidad de Atención Integral, Margarita Hernández, estuvo de acuerdo con este documento. Porque es ella que lo promueve. Esa es la primera pregunta, pero ¿por qué los jueces del Tribunal Colegiado de San Pedro estuvieron de acuerdo con este documento? Hoy en día están siendo investigados. Y cuando digo que el Ministerio Público tenía conocimiento y que ella pasaba por un calvario y por un infierno, aquí lo revelan sus mensajes. Dice que después de que sobrevivió a las puñaladas en diciembre del 2017, Anibel se recupera de las heridas, comienza a estudiar, pero cuando ella se entera de que este hombre va a salir de prisión, se muda a Santo Domingo. Pero él la perseguía. Ella dice, él ha venido varias veces aquí, yo lo confirmé hoy en las cámaras. Dice que yo le desgracié la vida, que soy utiliza un término que no voy a utilizar yo. Me dijo que se va a dar un tiro y que no se va solo. Y el Ministerio Público tuvo conocimiento de esos mensajes. En ese mismo hilo de conversación, ella le dice a la persona con la que habló, tengo que salir de aquí, ese hombre me está acechando. Mañana iremos a denunciarlo. Le grabé la llamada y me está amenazando. Después ella dice que cuando se dio cuenta de que él sabía en qué lugar ella vivía en Santo Domingo, es cuando ella se va a Moca.
Eso lo decíamos a principios de la semana. Ella se va a Moca, huyéndole a él. O sea, una perseguida permanente. Es la condición de salud de una de sus hijas, que aparentemente tiene un problema de salud importante, lo que la hace retornar. Además, sus hijas reclamaban su presencia, ella era su mamá, pero la inestabilidad de su papá y las amenazas constantes hacían que a nivel se distanciara de sus hijas. Y ella dice, las niñas están de vacaciones y quieren estar conmigo. Dice, además la pequeña está muy enferma, me he pasado 2 semanas dando viajes al médico. Yo estoy cayendo muerta y tengo que ser la fuerte de esta situación. Ella no entiende nada y yo estoy muy asustada. Y dice, esto es un proceso muy difícil y su papá nada de cooperar con poner cabeza en orden. Y el 19 de agosto ella escribió que alguien la llamó y que la alertó de que no entrara a San Pedro de Macorís porque el hombre la estaba esperando con un arma a las puertas de la provincia. Y ese día ella no fue y duró varios días sin ir. Dice, tengo un problema con este hombre, me está rondando la casa. Mañana tengo que ir desde que salga a la fiscalía, tengo que hacer lo posible para que lo tranquen. Además, ella llamó a alguien diciendo que me está esperando hoy, que él va a terminar con esto. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el Ministerio Público, ella dice, la magistrada no está en la unidad hoy, en clara referencia a Margarita Hernández Morales, la jefa de la Unidad de Atención Integral a Víctimas. Ella le dice, yo no puedo hablar con nadie que no sea ella. Ella fue que hizo su acuerdo. No quiero que se riegue en el pueblo que estoy aquí, en San Pedro de Macorís, y ponerme más en peligro. Ella es la jefa. Ella despidió a la otra, obviamente se refiere a Luz Aurora Almonte, dice, ella despidió a la otra y aquí me conoce todo el mundo. Y ella tenía que buscar los mecanismos para llegar al Ministerio Público, para poder hablar con la fiscal. Tenía evidencias de que el hombre la seguía amenazando y uno tiene que preguntarse, entonces, ¿por qué el Ministerio Público, y no podemos decir que todos los representantes del Ministerio Público en San Pedro de Macorís, pero en este caso, la fiscal encargada de proteger a esta mujer, hizo caso omiso a todos estos mensajes y a todas estas evidencias, manteniendo en libertad y sin ejecutar ninguna acción para que Yasmil Fernández volviera a la cárcel? Un hombre que violó desde el primer día el famoso acuerdo con el que evidentemente la principal víctima de este caso no estaba de acuerdo. Uchi Lora, buen día. Muy buenos días, Amelia. Bueno, la verdad es que el Ministerio Público no puede estar en peor situación. ¿Cuántos fracasos? En este caso, no un fracaso de esa fiscal, porque ella hizo su acuerdo, tal y como decía Nivel. Ella hizo su acuerdo, pasándole por encima a las leyes y a los procedimientos, porque el único interés era poner a ese hombre en la calle. ¿Por qué? Bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Porque ella hizo tantas cosas para que ese hombre estuviera en las calles. Pero hay otro tema de fracasos continuados de la Procuraduría. Lo vamos a comentar en el próximo segmento. Pero señores, ¿saben ustedes cuántos de los sometidos por el caso de César el Abusador ya han sido despachados por los jueces? 6. Sí, no pegan una. Vamos a analizar esos 6 casos de imputados. Bueno, con unas imputaciones graves, ¿no? Lavado de activos, narcotráfico, todo esto. Y resulta que los jueces dicen, pero no han traído ninguna prueba, lo tengo que despachar. Cuando regresemos vamos a hablar de esa otra situación del Ministerio Público.